En una extensa llanura cubierta de nieve donde el viento helado soplaba entre las montañas y los árboles carecían de hojas, vivía un caballo llamado Tarik. Era robusto, con un pelaje castaño que contrastaba con el paisaje blanco. Tarik era célebre por su agilidad y resistencia, siempre liderando a su manada durante las migraciones invernales. Sin embargo, había un obstáculo que nunca había logrado superar: el arroyo congelado. Este arroyo dividía a la llanura en dos. Cada año, cuando caía la nieve y llegaba el invierno, el arroyo se transformaba en una trampa peligrosa. La capa de hielo que cubría sus aguas era engañosa, parecía resistente, pero muchos animales que intentaron cruzarlo cayeron en sus aguas heladas. Por esta razón, la manada de Tarik siempre evitaba el arroyo, optando por largos desvíos para continuar su camino. Pero ese año, el invierno era más severo que nunca, la comida escaseaba y la energía de la manada disminuía cada día. Tarik sabía que no podían permitirse perder más tiempo y que la única ruta rápida era atravesar el arroyo congelado. Con determinación en su corazón, convocó a la manada y anunció su decisión: este año no podemos desviar, necesitamos cruzar el arroyo o no sobreviviremos. Los demás caballos quedaron en silencio, temerosos del reto. Muchos recordaban las historias de animales que nunca regresaron tras intentar cruzarlo, pero confiaban en Tarik, quien nunca los había llevado al peligro. Aunque reacios, aceptaron la resolución y comenzaron a seguir a Tarik hacia el arroyo. Al llegar a la orilla, el hielo reflejaba la tenue luz del sol invernal. Tarik miró la superficie brillante y sintió el frío ascender por sus patas. Sabía que sería arriesgado, pero no había alternativa. Iré primero, dijo, deseando probar la resistencia del hielo. Con pasos lentos y cautelosos, Tarik empezó a cruzar. Al principio, el hielo parecía seguro, y cada paso producía un pequeño crujido, pero Tarik no se rendía y continuaba manteniéndose ligero y equilibrado. Los otros caballos observaban con ansiedad desde la orilla. De repente, Tarik escuchó un crujido intenso. El hielo bajo sus patas comenzó a fracturarse. Su corazón se aceleró, pero sabía que no podía mostrar miedo. Con movimientos ágiles, retrocedió unos pasos en busca de un lugar más firme. Aunque el hielo seguía crujiendo, no se rompió. Miró hacia atrás a la manada y gritó: debemos cruzar rápido, pero con cuidado. Sigan mis pasos, uno a uno. Los caballos empezaron a cruzar el arroyo, imitando los pasos de Tarik. Durante la travesía, una yegua joven llamada Lira perdió el equilibrio y resbaló. El hielo se agrietó bajo su peso, y en un instante, cayó al agua helada. El impacto del frío paralizó a Lira, y comenzó a ser arrastrada por la corriente. Sin dudarlo, Tarik corrió hacia la grieta en el hielo. «Aguántate, Lira», gritó, con una fuerza impresionante. Mordió la crin de Lira, y con gran esfuerzo, comenzó a tirarla fuera del agua. El hielo crujía amenazadoramente, pero él no se rindió. Usando todas sus fuerzas, finalmente logró arrastrar a Lira de regreso a la superficie sólida. Los otros caballos, aterrorizados, observaron, esperando que el hielo no se quebrara de una vez. Lira, temblando de frío, se sentía débil pero viva. «Gracias, Tarik», susurró ella entre dientes. Él la empujó con el hocico, animándola a continuar. «Aún no hemos terminado, necesitamos llegar al otro lado», dijo con voz firme y protectora. Con pasos aún más cautelosos, Tarik lideró el resto de la travesía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a la otra orilla. El alivio fue palpable. Los caballos comenzaron a respirar con más facilidad, sabiendo que habían superado uno de los mayores desafíos de sus vidas. Tarik, aún jadeando, miró el arroyo una última vez, observando las grietas en el hielo que casi los habían destruido. La manada siguió adelante, pero ahora con una nueva confianza. Sabían que si lograban cruzar el arroyo helado podrían superar cualquier desafío que el invierno presentara. Aunque estaba agotado, sentía un orgullo silencioso. Había logrado lo imposible y su valentía salvó a todos. Con el tiempo, la travesía a través del arroyo congelado se convirtió en una leyenda entre los animales de la llanura. Tarik fue recordado no solo como un líder fuerte y veloz, sino como el caballo que desafió al hielo y salió victorioso. Así, cada invierno, la manada de Tarik avanzaba con confianza hacia el arroyo, sabiendo que incluso en los momentos más difíciles, la fuerza y el coraje pueden vencer cualquier obstáculo. Partiremos para el siguiente cuento en las tierras altas, donde las montañas se alzan hacia el cielo y los bosques son densos y profundos.
Allí vivía un lobo solitario llamado Faelán, conocido por su fuerza e ingenio, pero también por la tristeza que cargaba. Faelán había perdido su manada en una gran tormenta hacía años y desde entonces vagaba solo por el bosque. Aunque sobrevivía adecuadamente, su soledad era un peso constante en su corazón. Un día, mientras caminaba por un sendero nevado, Faelán encontró algo inusual, una pequeña rama de olivo caída en el suelo. El olivo era un árbol raro en esa parte del bosque y Faelán sabía que la rama no podía haber llegado allí por casualidad. La observó por un momento y sintió una extraña paz en su presencia, incluso sin entender por qué, decidió llevarla consigo. Esa noche, Faelán soñó con tiempos pasados, cuando su manada corría libre por las montañas. En el sueño, los lobos corrían juntos, fuertes y unidos, con el viento a su favor. Cuando despertó, la rama de olivo seguía a su lado y comenzó a brotar una nueva sensación de esperanza en su pecho. Supo que la rama era una señal, aunque no comprendía del todo de qué. En los días siguientes, Faelán llevó la rama de olivo a todas partes, con cada paso, se sentía menos solo, y su soledad, que antes era insoportable, comenzó a desvanecerse. Lentamente no encontraba palabras para explicar lo que sucedía, pero la rama de olivo parecía ser una fuente de consuelo y propósito. En una de sus caminatas, Faelán encontró a un viejo lobo de ojos cansados llamado Orión, que vivía apartado en las montañas. Desde hacía muchos años, Orión, al ver la rama de olivo en las patas de Faelán, sonrió. «Ah, veo que encontraste la rama de la paz», dijo con una voz grave pero amable. «Esa rama es mucho más de lo que parece, lleva consigo el poder de unir lo que fue separado y sanar lo que fue herido». Faelán, sorprendido por las palabras de Orión, preguntó: «¿Pero cómo puede una simple rama hacer eso? Perdí mi manada y llevo ese dolor desde hace mucho tiempo». Orión asintió con comprensión. «La rama no puede traer de vuelta a tu manada, Faelán, pero puede ayudarte a encontrar un nuevo camino. Puede ser el símbolo de una nueva unión, una nueva familia, si estás dispuesto a abrir tu corazón». Las palabras del viejo lobo resonaban en la mente de Faelán mientras vagaba por el bosque. Durante años había vivido aislado, creyendo que su vida de soledad era inevitable. Pero ahora, con la rama de la paz en sus patas y las palabras de Orión en su corazón, comenzó a preguntarse si estaba destinado a algo más. Un día, al caminar por un valle cubierto de árboles antiguos, Faelán escuchó un sonido que lo hizo detenerse. Era el aullido de una loba joven, débil y llena de desesperación. Sin pensarlo dos veces, siguió el sonido hasta encontrar a una loba llamada Ira, atrapada en una trampa dejada por cazadores humanos. Sus ojos estaban llenos de dolor, pero también de esperanza al ver a Faelán acercarse. Faelán, con cuidado, usó sus patas y dientes para liberar la trampa que retenía la pata de Ira. Ella temblaba de dolor, pero en cuanto fue liberada, miró la rama de olivo que Faelán sostenía. «Llevas la rama de la paz», dijo Ira, sorprendida. «Mi madre solía contar historias sobre ella, dicen que quien la lleva tiene el poder de unir corazones partidos». Miró la rama en sus patas y, por primera vez, entendió lo que realmente significaba. La rama de olivo no solo simbolizaba paz, sino también sanación. Al liberar a Ira, se dio cuenta de que su propio proceso de sanación también había iniciado. Ya no estaba solo, había encontrado a alguien que lo necesitaba tanto como él a ella. En los días que siguieron, Faelán y Ira formaron un lazo de confianza y amistad, buscando juntos a otros lobos que, como ellos, estaban solos o perdidos. Cada vez que encontraban a un nuevo lobo, Faelán mostraba la rama de olivo y algo mágico parecía ocurrir, el sentimiento de unión entre ellos crecía, y una nueva manada empezaba a formarse. Con el tiempo, la manada de Faelán se expandió, haciéndose más fuerte y unida de lo que él nunca había imaginado. La rama de paz seguía siendo un símbolo de esperanza para todos, recordándoles que incluso en las horas más oscuras, la unión y el amor pueden triunfar sobre el dolor y la pérdida. Faelán nunca olvidó lo que Orión le había dicho aquel día. La rama no devolvió a su antigua manada, pero le ayudó a encontrar un nuevo propósito y una nueva familia. Así, mientras corría por las montañas con su nueva manada, Faelán supo que finalmente había hallado lo que tanto anhelaba, paz en su corazón y una nueva vida llena de compañerismo y fortaleza. Ahora pasaremos al tercer cuento. No olvides suscribirte. En las colinas verdes de un campo distante vivía un cuervo llamado Nero. A diferencia de otros cuervos que se conformaban con estar entre los árboles, Nero era curioso, le gustaba observar a los humanos e intentar entender sus extraños objetos y herramientas.
todos los días, sobrevolaba aldeas y ciudades, estudiando sus costumbres, a veces, divirtiéndose con las cosas que encontraba en el camino. Un día, durante una ola de calor sofocante, Nero estaba desesperadamente sediento, había volado durante horas en busca de un arroyo o lago, pero todo parecía seco. Sus ojos negros y brillantes avistaron algo inusual cerca de una casa, había un vaso de agua sobre una mesa en el jardín, dejado allí por un humano descuidado. El agua brillaba al sol, fresca y cristalina. Nero voló hacia el vaso y se posó en el borde de la mesa, sin embargo, había un inconveniente, el vaso era alto y el agua se encontraba en el fondo, fuera del alcance de su pico. Intentó estirarse e introducir el pico lo más que pudo, pero todavía no lograba alcanzar el agua. Frustrado, pensó por un momento que necesitaba encontrar una solución, ya que la sed lo consumía. Al mirar a su alrededor, vio pequeñas piedras esparcidas por el suelo del jardín y una idea surgió en su mente. Agarró una piedra con el pico y la dejó caer dentro del vaso, observando cómo la piedra se hundía y el agua subía un poco. Si sigo echando piedras, tal vez el agua suba lo suficiente para que pueda beber, pensó, sintiéndose esperanzado. Nero repitió el proceso varias veces, buscando piedra tras piedra y lanzándola al vaso. El agua iba subiendo lentamente con cada nueva adición, su paciencia estaba siendo recompensada, pero aún faltaba mucho para que el agua alcanzara la parte superior. Comenzó a impacientarse, pero sabía que la única manera de poder beber sería continuando con su plan. El sol quemaba sus plumas y la sed parecía empeorar con cada minuto, pero Nero se negaba a rendirse. Piedra tras piedra, vio cómo el agua subía hasta que finalmente estaba al alcance de su pico. Con un suspiro de alivio, Nero sumergió el pico en el vaso y tomó un largo y refrescante trago. El agua fresca alivió su sed y le proporcionó una sensación de victoria. Mientras bebía, otros cuervos lo observaban desde lejos, admirados por su ingenio. Nunca habían visto a nadie resolver un problema de manera tan creativa. Uno de ellos se acercó y dijo: «Nero, eres el cuervo más inteligente que hemos visto. ¿Cómo supiste que lanzar piedras al vaso haría que el agua subiera?» Nero, con una expresión satisfecha, respondió: «La observación y la paciencia son las claves para resolver cualquier problema que encuentres un obstáculo. No sirve de nada lamentarte o rendirte, siempre hay una solución si piensas lo suficiente». Los cuervos asintieron, impresionados por la sabiduría de Nero. La historia del cuervo inteligente se propagó por la región y pronto Nero fue conocido como el cuervo más sabio de las colinas. Muchos animales comenzaron a buscarlo en busca de consejos, algunos preguntaban cómo resolver problemas en sus vidas, mientras que otros deseaban aprender a ser más ingeniosos. Nero, siempre dispuesto a ayudar, compartía sus ideas con generosidad. Un día, una joven zorra llamada Lira se aproximó a Nero. Ella enfrentaba un problema, había encontrado un escondite lleno de frutas, pero no podía abrirlo. «Nero, tú que eres tan sabio, ¿puedes ayudarme?», preguntó ella con ojos ansiosos. El cuervo miró a la zorra con una sutil sonrisa y respondió: «Te ayudaré, pero primero dime qué has intentado hacer». «A veces, la solución está en las cosas simples». Lira explicó sus frustrados intentos de abrir el escondite. Nero escuchó atentamente, después de un momento, dijo: «El secreto no está en la fuerza, sino en la paciencia y la observación. Vamos juntos al escondite y veamos qué podemos descubrir». Al llegar allí, Nero notó que había una pequeña rama bloqueando la entrada, así que usó su pico para quitarla con cuidado, y el escondite se abrió fácilmente. La zorra, encantada, agradeció al cuervo por su ayuda. «Nunca se me habría ocurrido eso», dijo Lira. «Me enseñaste una gran lección hoy, la fuerza no siempre es la respuesta». Nero, con humildad, respondió: «A veces, todo lo que se necesita es una mirada atenta y una mente calmada». El mundo ofrece soluciones para aquellos que están dispuestos a buscar. Con el tiempo, Nero continuó ayudando a los animales del bosque. Cada vez que surgía un nuevo desafío, recordaba para sí mismo y para los demás que la paciencia y el razonamiento eran las herramientas más valiosas que poseían, y así, el cuervo que una vez fue solo un curioso observador de las estrellas se transformó en un líder admirado entre los animales, y la moraleja de la historia de Nero resonaba en todo el bosque: no importa cuán grande sea el desafío, siempre hay una forma de superarlo si contamos con paciencia y creatividad. Esa es una hermosa historia. Aún tenemos más relatos fascinantes en una extensa sabana africana, donde los vientos soplan sobre las alturas y los ríos serpentean. Allí vivía un enorme elefante llamado Batu,
famoso por su extraordinaria fuerza y su bondad. Todos los animales de la sabana lo respetaban y sabían que si estaban en problemas, Batu siempre los ayudaría. Sin embargo, había algo que nadie sabía sobre él: tenía un profundo temor a las alturas. Un día, mientras Batu caminaba por la sabana en busca de agua, encontró a un pequeño pájaro llamado Timo atrapado en un árbol. El nido de Timo había sido llevado por una tormenta la noche anterior y ahora estaba desesperado, incapaz de regresar a casa, piando angustiosamente y batiendo sus pequeñas alas sin éxito. Al escuchar los lamentos del pájaro, Batu se acercó con su trompa extendida. «¿Qué sucede, pequeño Timo?», preguntó el elefante con su voz grave pero amable. Timo, secándose una lágrima que corría de sus diminutos ojos, respondió: «Mi nido fue destruido por la tormenta y ahora no puedo subir al árbol para reconstruirlo». Batu miró el alto árbol y sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Puedo ayudarte a recoger los materiales en el suelo, pero subir allí, eso no puedo», dijo Batu, avergonzado de admitir su miedo. Timo, aunque pequeño y frágil, se dio cuenta de que incluso el gigante Batu tenía sus propios temores. Sin embargo, el elefante no quería dejar al pequeño pájaro desamparado. Timo, con una mirada comprensiva, dijo: «No te preocupes, Batu. Sé que cada uno de nosotros tiene algo que teme. Tal vez, en lugar de llevarme al árbol, podamos construir el nido aquí en el suelo». Batu, sorprendido por la amabilidad y sabiduría del pájaro, sonrió. «Sí, podemos trabajar juntos». Batu utilizó su trompa para recoger ramas, hojas y pequeños trozos de hierba, mientras Timo los organizaba y tejía con destreza. Aunque el árbol era el lugar convencional para un nido, Batu y Timo colaboraron para crear algo novedoso. Al final, construyeron un nido perfecto, resguardado entre dos grandes piedras. El pajarito, ahora más tranquilo, piaba de alegría y gratitud. «No necesitaste subir al árbol, con tu fuerza y mi paciencia lo logramos juntos», dijo Timo con los ojos brillando de agradecimiento. Batu, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había superado una parte de su miedo. Aunque no había subido, encontró una solución al lado de un amigo. En los días siguientes, Batu y Timo se convirtieron en compañeros inseparables. El pequeño pájaro, siempre observador, notaba que el elefante evitaba colinas y lugares altos. Aunque Batu nunca lo mencionaba, Timo sabía que el miedo a las alturas todavía estaba en él. Entonces, un día, Timo tuvo una idea: «¿Qué tal si me acompañas hasta una colina baja? Desde arriba podemos ver toda la sabana», sugirió Timo. Batu dudó, pero confió en su pequeño amigo. Con pasos lentos y pesados, siguió a Timo hasta una colina pequeña y suave, donde la subida no parecía tan amenazadora. Al llegar a la cima, Batu miró la vasta llanura abajo. El viento sopló suavemente en sus orejas, y por primera vez, experimentó algo diferente. Se dio cuenta de que, mientras estaba al lado de Timo, el miedo parecía menor, casi imperceptible. El elefante miró al cielo, sintiendo el mundo a su alrededor de una manera que nunca había vivido antes. La vista era deslumbrante y el miedo, aunque aún presente, ya no lo controlaba. Timo se posó suavemente en el hombro de Batu y dijo: «¿Ves, Batu? A veces nuestros miedos solo parecen grandes hasta que los enfrentamos de maneras pequeñas». Batu, con una nueva admiración por el pequeño pajarito, asintió. «Tienes razón, Timo, nunca lo habría logrado sin ti a mi lado». Con el paso de los días, Batu comenzó a aventurarse en nuevas partes de la sabana, subiendo colinas y cruzando pequeños desfiladeros. Timo siempre lo acompañaba, brindándole palabras de aliento y recordándole que no estaba solo. El elefante que antes tenía miedo a las alturas ahora se atrevían a explorar terrenos que antes no se había atrevido a pisar. Así, Batu, con la ayuda de Timo, pudo superar su temor. Poco a poco, aprendió que a veces solo se necesita un amigo a nuestro lado para que los grandes temores se sientan más pequeños. La amistad entre el gran elefante y el pequeño pajarito se volvió legendaria entre los animales de la sabana, y todos comprendieron que la verdadera valentía no proviene de la ausencia de miedo, sino de enfrentarlo con el apoyo de quienes amamos. Batu y Timo continuaron su aventura por la sabana, explorando nuevas tierras y asistiendo a otros animales en apuros. Y cada vez que encontraban a alguien con miedo, Batu, con su reciente sabiduría, repetía la lección que había aprendido: con la paciencia de un amigo y el valor de intentarlo, cualquier montaña se puede escalar.
partiremos para el próximo cuento en tierras lejanas, más allá de los ríos y los bosques profundos, se alzaba la montaña de fuego, un volcán que arrojaba humo constantemente al cielo. Decían las leyendas que en el corazón de la montaña había un tesoro escondido, custodiado por espíritus antiguos. Muchos aventureros intentaron llegar a la cima, pero ninguno había regresado. Sin embargo, esto no asustaba a una zorra llamada Rena, conocida por su valentía y astucia. Rena siempre fue curiosa, y la leyenda del tesoro oculto en la montaña de fuego encendió un deseo incontrolable en su interior. Para muchos, la montaña representaba peligro y muerte, pero para Rena era un desafío irresistible. No deseaba el tesoro por riqueza o fama, sino por la aventura en sí. Si llego a la cima, pensaba ella, demostraré que nada es imposible para quienes no temen lo desconocido. Un día, Rena decidió que su viaje iba a comenzar. Se despidió del bosque donde era conocida por su inteligencia y se dirigió hacia la montaña, cruzando valles, subiendo colinas y atravesando ríos. Con cada paso, el volcán parecía hacerse más grande ante sus ojos, y el humo en el cielo se volvía más espeso día tras día. El sendero se volvía más empinado y complicado, pero Rena, decidida, no se detuvo. En el camino, se encontró con un búho anciano llamado Lum que la observaba desde la cima de un árbol torcido. ¿Vas a la montaña de fuego, zorra?, preguntó Lum, con ojos que parecían ver más allá del presente. Sí, respondió Rena con confianza. Alcanzaré la cima. El búho, sacudiendo la cabeza, comentó, muchos lo han intentado, pero pocos han regresado. La montaña no solo pone a prueba la fuerza del cuerpo, sino también la fortaleza del espíritu. Rena agradeció las palabras del búho, pero con su espíritu indomable, siguió adelante. Sabía que el viaje sería peligroso, pero confiaba en su capacidad para enfrentar cualquier desafío. Tras varios días de caminata, llegó a la base de la montaña. El suelo estaba caliente bajo sus patas y el humo hacía que el aire fuera pesado, pero Rena no dio marcha atrás. Comenzó a escalar la montaña con precaución, eligiendo cuidadosamente cada paso. El terreno era irregular y resbaladizo, lleno de piedras sueltas y grietas. Con cada movimiento, sentía el calor aumentar. No obstante, el paisaje alrededor era espectacular, de vez en cuando miraba hacia abajo y veía las vastas tierras que había cruzado. El cansancio aumentaba, pero la vista del horizonte le daba fuerzas. Al caer la noche, Rena encontró una pequeña cueva en la ladera y decidió descansar. El calor del volcán hacía que el aire vibrara, y la zorra sabía que el mayor desafío aún estaba por venir. Esa noche soñó con el corazón de la montaña, donde espíritus de fuego la observaban. Eres fuerte, Rena, pero la verdadera prueba está dentro de ti, susurraban las voces de los espíritus. A la mañana siguiente, con el sol asomándose detrás del denso humo, Rena continuó su viaje a medida que ascendía por el camino volvía cada vez más empinado y peligroso, el humo ardía en sus ojos y el calor convertía cada respiración en un esfuerzo. Sin embargo, Rena nunca consideró rendirse. Tras horas de agotadora escalada, finalmente alcanzó un gran cráter en la cima de la montaña. El calor era casi insoportable y el suelo temblaba levemente bajo sus patas. En el centro del cráter, Rena vio algo inesperado, una llama azul, pura y brillante, flotando en el aire. Supo que ese era el verdadero corazón de la montaña. Rena se acercó a la llama con cautela, sintiendo que el calor aumentaba con cada paso. La llama no quemaba como el fuego habitual, su luz era suave pero intensa, como si poseyera un poder antiguo y profundo. De repente, una voz surgió de la llama. ¿Por qué has venido aquí, zorra?, preguntó la voz que parecía resonar en su mente. Rena, con valentía, respondió, no he venido en busca de tesoros o riquezas, he venido porque quería ver lo que pocos han visto. Deseaba probarme a mí misma y demostrar que puedo enfrentar cualquier desafío. La llama pulsó suavemente, como si estuviera reflexionando. La verdadera fuerza no está en alcanzar la cima, sino en comprender lo que hay dentro de ti, dijo la voz. En ese instante, Rena se dio cuenta de que el viaje hasta la montaña había sido más sobre descubrir sus propias capacidades que sobre el tesoro en sí. El verdadero premio era el conocimiento de su propia fuerza, coraje y determinación. Sonrió, entendiendo que la montaña le había revelado algo mucho más valioso que el oro o las joyas. La llama azul se disipó lentamente, y el calor a su alrededor empezó a disminuir. Rena sintió una profunda paz dentro de sí,
como si finalmente hubiera encontrado la respuesta que buscaba. Con una última mirada al cráter, comenzó su descenso de la montaña. Ahora, más que nunca, sabía que ningún desafío era demasiado grande para quien cree en sí mismo. Al regresar al bosque, los demás animales se sorprendieron al verla. ¿Realmente fuiste a la montaña de fuego y volviste?, preguntaron incrédulos. Rena simplemente sonrió y respondió que sí, que había ido, pero lo que halló allí no podía describirse con palabras. El verdadero tesoro reside dentro de cada uno de nosotros. Con eso, la zorra continuó su vida, consciente de que donde quiera que fuera, siempre llevaría consigo la fuerza de la montaña de fuego. Partiremos para el próximo cuento. En las profundidades de un vasto y abrasador desierto, vivía una serpiente llamada Kala. Era conocida por su astucia y habilidad para sobrevivir en las condiciones más extremas. Sus escamas brillaban bajo el sol intenso y sus movimientos eran rápidos y precisos. Kala pasaba los días cazando pequeños animales y refugiándose del calor en cuevas sombreadas. Sin embargo, había algo que siempre deseó más que cualquier otra cosa: la piedra brillante. Esta piedra era un mito en el desierto, una leyenda que decía que quien la encontrara tendría el poder de dominar la tierra y las criaturas a su alrededor. Muchos animales habían intentado hallarla, pero nadie jamás regresó para contar la historia. Para la mayoría, la piedra era solo una fantasía, pero Kala creía que realmente existía y un día decidió que la encontraría, sin importar el costo. El viaje de Kala comenzó temprano, antes de que el sol alcanzara su punto más alto y el calor se volviera insoportable. Se deslizó silenciosamente sobre las dunas, con los ojos fijos en el horizonte. Durante días, siguió el rastro de antiguos rumores y señales dejadas por otros viajeros del desierto. Cada noche, cuando el calor disminuía, Kala miraba las estrellas y se preguntaba: ¿realmente encontraré la piedra brillante? En una tarde particularmente calurosa, Kala encontró a un viejo escorpión que parecía conocer bien el desierto. Estaba sentado bajo una piedra buscando refugio del calor. «Estás buscando la piedra brillante, ¿verdad?», preguntó el escorpión con una sonrisa cansada. Kala se sorprendió. «Sí, ¿cómo lo sabes?», preguntó ella. El escorpión rió suavemente. «Todos los que pasan por aquí tienen la misma mirada en sus ojos, ambición y deseo. Pero cuidado, serpiente. No todo lo que brilla trae felicidad». Kala ignoró la advertencia del escorpión. Ya había recorrido un largo camino para rendirse. «¿Dónde puedo encontrar la piedra?», insistió. El escorpión señaló hacia el este, en dirección a una gran formación rocosa que se alzaba en el horizonte. «Si eres lo suficientemente valiente, la encontrarás allí, pero recuerda, la piedra revela no solo el poder, sino también el verdadero corazón de quien la toca». Decidida, Kala siguió la dirección indicada. Cuanto más se acercaba a las rocas, el aire parecía más pesado, casi místico. Podía sentir que algo grandioso se acercaba. Finalmente, tras muchas horas de viaje, Kala llegó a la formación rocosa. En el centro de una fisura entre las piedras emanaba un brillo intenso, iluminando el interior oscuro de la caverna. El corazón de Kala se aceleró. «Lo he encontrado», pensó. Se deslizó hacia dentro de la caverna, con sus ojos fijos en la luz brillante al fondo. Sobre un altar natural de piedra estaba la piedra brillante. Era tan deslumbrante que parecía haber sido esculpida por el propio fuego de las estrellas. Cada faceta de la piedra emitía una luz intensa e hipnótica. Kala se acercó lentamente, cautivada por la belleza de la piedra. «Con esto seré la criatura más poderosa del desierto», murmuró para sí misma. Extendió su cola y tocó la piedra. En el instante en que sus escamas tocaron la superficie, una ola de energía recorrió su cuerpo, pero algo extraño comenzó a suceder. La luz de la piedra brillante se volvió cegadora. De repente, comenzaron las visiones. Kala se vio a sí misma, pero de una manera que nunca había imaginado. Vio todas sus ambiciones, sus acciones y la soledad que había creado a lo largo de los años. La piedra estaba revelando su verdadero corazón, y lo que vio no era el poder que tanto deseaba, sino el vacío que lo acompañaba. La serpiente intentó alejarse de la piedra, pero ya era demasiado tarde. La visión era clara. Toda su vida había estado dirigida a buscar algo externo que llenara el vacío que sentía por dentro. Sin embargo, el poder de la piedra solo revelaba lo que ya existía en su corazón. «¿Es esto lo que soy?», pensó, sintiéndose frágil por primera vez. Con un último esfuerzo,
se soltó de la piedra y se deslizó fuera de la caverna. El brillo intenso de la piedra fue disminuyendo a medida que se alejaba, pero el impacto de la visión quedó en su mente. Por primera vez, sintió el peso de sus elecciones y de la vida que había llevado. La piedra brillante no cumplía sus expectativas, en lugar de proporcionarle poder, la piedra le mostró su propia verdad. Al salir al exterior, el desierto parecía el mismo, pero algo en Kala había cambiado. Miró las estrellas esa noche, pero esta vez con una nueva comprensión. El verdadero poder no surgía de algo que se pudiera encontrar o tocar, sino de su interior. La piedra no tenía el poder de cambiar su vida, solo reveló lo que siempre había estado allí. Kala decidió regresar al desierto y vivir de una nueva manera, ya no necesitaba probar nada a nadie, ni a sí misma. El camino hacia la piedra brillante le enseñó lo que realmente importaba, el equilibrio entre el deseo de conquista y el entendimiento de sí misma. Así, la serpiente que antes buscaba el poder absoluto encontró la paz en su propio corazón. Partiremos hacia el próximo cuento en una gran sabana, donde los árboles dispersos y la hierba dorada se extendían hasta el horizonte. Allí vivía un pequeño ratón llamado Tico. Tico era conocido por su incansable energía y su espíritu aventurero. Aunque era pequeño, siempre estaba corriendo de un lado a otro, curioso por el mundo que lo rodeaba. Sabía que era frágil, pero eso nunca lo detuvo de explorar los rincones más peligrosos de la sabana. Un día, mientras corría entre los arbustos en busca de semillas, Tico se topó con algo gigantesco y un aterrador león reposaba, sus patas eran enormes y su melena relucía al sol como una corona dorada. El corazón de Tico latía fuertemente, consciente de que con un simple movimiento el león podría aplastarlo. Intentó alejarse, pero en su huida tropezó con una rama seca, haciendo un sonido que causó un ligero movimiento en el león. Afortunadamente, continuó dormido. Tico, temblando, se dio cuenta de que se encontraba atrapado entre las patas del león, y que cualquier movimiento brusco podría despertarlo, sin que él tuviera oportunidad de escapar. Sin embargo, en vez de entrar en pánico, miró más de cerca al león, que parecía exhausto, como si hubiera corrido largas distancias. Al examinar la situación, notó algo sorprendente, una espina estaba profundamente clavada en la pata del león, era una herida antigua pero todavía dolorosa y el león debía estar sufriendo. Aunque dudó, en lugar de huir, una idea valiente ocupó su mente, decidió ayudar al león a pesar de los riesgos. Con pasos cuidadosos, Tico se acercó a la pata del león y comenzó a extraer la espina lentamente, intentando no causar dolor. El león se movió un poco y Tico se paralizó de miedo, pero en lugar de despertarse, el león suspiró de alivio. Con cuidado, el ratón finalmente logró quitar la espina, retrocedió y observó mientras el león continuaba durmiendo plácidamente. Tico se alejó sin hacer ruido, aliviado por haber escapado de la situación, corrió hacia su agujero y pasó el resto del día reflexionando sobre lo sucedido. Podría haber sido aplastado en un instante, pero en vez de eso eligió ayudar al león. Se sintió extraño, pues nunca antes había considerado cómo su valentía podía superar su miedo. Días después, mientras exploraba la sabana nuevamente, sintió de repente el suelo temblar. Al mirar hacia arriba vio al león acercándose y Tico se congeló de terror, convencido de que su fin había llegado. Para su sorpresa, el león no lo atacó. En su lugar, miró al ratón con una mirada serena y agradecida. «Me ayudaste cuando sufría», dijo el león con una voz grave y suave. «No he olvidado lo que hiciste por mí, pequeño ratón. A cambio, quiero asegurarte que siempre que me necesites, estaré aquí». Tico apenas podía creer lo que oía. El rey de la sabana le ofrecía su protección a él, el más diminuto de todos los animales. Desde ese momento, Tico y el león se hicieron amigos inesperados. Cada vez que Tico sentía que la sabana era un lugar vasto y peligroso, sabía que podía contar con el león. Y cuando el león requería consejos sobre los pequeños aspectos de la vida en la sabana, era Tico quien le ofrecía su perspicaz y atenta perspectiva. Lo que comenzó como un encuentro aterrador se transformó en una colaboración de respeto mutuo. Tico aprendió que, aunque era pequeño, tenía mucho que aportar al mundo, y el león, por su parte, se dio cuenta de que la verdadera fuerza no siempre proviene del tamaño o de la ferocidad, sino de la valentía y la pasión.